Willie Edwards llevaba más de 3 décadas moviéndose por la cuenca de la Chafalaya como si fuera una prolongación de su propio cuerpo. El pantano no era algo que visitaba, era algo que habitaba. A lo largo de los años se había enfrentado a enormes caimanes que podrían haber destrozado su barca, se había acercado a escasos centímetros de bocas de algodón, enroscadas y listas para atacar, y había sobrevivido a tormentas que se tragaban el cielo y borraban todo sentido de la orientación. Nada de eso le había hecho tambalearse. Esa confianza tranquila e inquebrantable le había granjeado la reputación de ser uno de los cazadores de pantanos más intrépidos del sur de Luisiana. Pero una mañana de niebla de finales de septiembre, Willie se encontró con algo que le quitó toda esa certeza. La niebla era densa en el agua lo bastante espesa como para convertir el mundo en un estrecho túnel gris. La visibilidad se reducía a apenas 6 metros en cualquier dirección, y más allá todo se disolvía en la nada. Willie guiaba su barca a gatas sin fiarse de la vista, sino de la memoria y el instinto. Conocía estos canales como algunos hombres conocen las calles de la ciudad, cada recodo y peligro sumergido grabado en su mente tras décadas de experiencia. Había tendido sus líneas aquí la tarde anterior, en un tramo olvidado de la cuenca que la mayoría de los cazadores evitaban. El acceso era difícil, y los estrechos canales estaban abarrotados de rodillas de ciprés y troncos hundidos capaces de arrancar el casco de una embarcación descuidada. Ese peligro era precisamente la razón por la que Willie lo prefería. Menos gente salía por aquí. Los caimanes eran más viejos, más listos, más difíciles de atrapar. Cazar aquí se sentía ganado. Estaba comprobando su tercera línea cuando algo en el agua le paró en seco. La superficie brillaba de un modo extraño, captando la tenue luz del amanecer, de una forma que no coincidía con el lento movimiento de la corriente. Willie apagó el motor y dejó el barco a la deriva mientras estudiaba la anomalía. Su instinto le decía que aquello no era natural, no era una mancha de aceite. Había visto muchas a lo largo de los años residuos de motores o de lejanos vertidos industriales. Esto era diferente. El agua misma parecía alterada, casi viva de color. Tonos iridiscentes se arremolinaban en la superficie, cambiando y plegándose unos sobre otros como si obedecieran a reglas independientes del pantano. Y entonces se dio cuenta de que algo flotaba en el centro. Durante unos largos segundos, su mente se negó a aceptar lo que veían sus ojos. La forma era incorrecta, demasiado grande, demasiado irregular. No se correspondía con ningún animal que conociera vivo o muerto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando el reconocimiento le falló por completo. Willie cogió el foco que había cerca de la proa y lo encendió. El haz de luz atravesó la niebla e iluminó la cosa que había en el agua, y su respiración se entrecortó dolorosamente en su garganta. Era enorme, de unos 4 metros de largo, pero no era un caimán. Su cuerpo era pálido, casi translúcido en algunas partes, y su superficie tenía una textura que no era fácil de describir. No tenía escamas, pero tampoco era lisa. Parecía atrapado entre dos estados, ni una cosa ni la otra. Algunas partes del cuerpo parecían estar descomponiéndose, la carne floja y oscurecida, mientras que otras parecían inquietantemente frescas, casi recién formadas. Era como si la criatura existiera en múltiples momentos de descomposición a la vez. Willie podía distinguir lo que podrían haber sido extremidades, pero su disposición violaba todo lo que entendía de anatomía. Había demasiadas articulaciones curvas que se retorcían en ángulos imposibles, estructuras que no deberían haber soportado el movimiento en absoluto. Entonces le llegó el olor. No era la familiar putrefacción del pantano, el olor con el que había crecido y aprendido a ignorar. Era algo totalmente distinto, una repugnante mezcla de nitidez química y descomposición orgánica que le quemaba los ojos y le revolvía el estómago. Willie se tapó la nariz y la boca con el pañuelo con arcadas mientras luchaba contra las repentinas ganas de vomitar. Todos sus instintos le gritaban que se fuera, arrancar el motor, dar la vuelta y no mirar atrás. Pero no podía moverse. El horror lo arraigó en el lugar, enredado con una fascinación morbosa de la que no podía escapar. Había visto la muerte en todas las formas que la naturaleza podía ofrecer, cuerpos descompuestos por el agua, el calor y el tiempo. Esto no era eso. Esto se sentía mal en un nivel fundamental,
como si el pantano mismo rechazara lo que flotara ante él. Con manos temblorosas, Willy sacó su teléfono. Necesitaba pruebas, algo sólido. Levantó la cámara y sacó una foto. Cuando miró la pantalla se le cayó el estómago. No había nada, solo niebla. Agua. Nada, gris vacía. Lo intentó de nuevo desde distintos ángulos y con distintas configuraciones. Todas las imágenes mostraban lo mismo, una franja vacía de pantano en la que la criatura existía claramente ante sus ojos. La desconexión entre la realidad y la pantalla le produjo una oleada de miedo más aguda que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Esto no era solo extraño, era imposible. Sus manos temblaron violentamente al descolgar el teléfono. Su corazón golpeó contra sus costillas lo bastante fuerte como para preguntarse si de algún modo atraería la atención de aquella cosa. La criatura no se había movido, pero a medida que Willy la miraba fijamente, surgían más detalles inquietantes. Lo que en un principio había tomado por heridas, revelaba aberturas en la carne que dejaban al descubierto estructuras internas distintas a todo lo que reconocía. Había patrones incrustados en el tejido, líneas y formas que parecían deliberadas casi como símbolos o circuitos. No era biología al azar. Sugería intención. Diseño. Willy apartó la mirada jadeando. Necesitaba llamar a alguien. Necesitaba ayuda. ¿Pero qué podía decir? Que había encontrado algo imposible. Algo que se negaba a existir en la cámara. Algo que se sentía menos como un animal y más como una violación de la realidad misma. Llamó a su mujer. Sherry contestó al segundo timbrazo con la voz espesa por el sueño. «Willy, ¿va todo bien? Aún no son las 6. Necesito que me escuches», dijo apenas reconociendo su propia voz. Sonaba delgada, tensa, como si el miedo la estuviera exprimiendo. «He encontrado algo aquí. Algo que no puedo explicar. No sé qué hacer». La urgencia en su tono la despertó del todo. «¿Estás herida? ¿Qué ha pasado?» «No estoy herido», dijo volviendo la vista al agua. La cosa parecía haberse desplazado ligeramente, aunque él no la había visto moverse. «Pero hay algo aquí. Algo que no funciona. Nunca he visto nada igual. He intentado fotografiarlo, pero no aparece. Sherry, sea lo que sea, no debería existir». Las palabras parecían una locura incluso para él, pero eran las únicas que tenía. La niebla se acercó al barco espesándose hasta que el mundo le pareció insoportablemente pequeño. Por primera vez en su vida el pantano ya no le parecía su hogar. Le parecía hostil. Extraterrestre. «Willy», dijo Sherry con firmeza, «necesito que arranques el barco y vuelvas a casa. Ahora mismo. Lo que sea que estés viendo, déjalo. Ya resolveremos el resto más tarde, pero tienes que salir de ahí». Tenía razón. Él sabía que ella tenía razón. Y sin embargo, mientras Willy contemplaba la cosa que flotaba silenciosamente en el agua alterada, comprendió con fría certeza que lo que fuera que se había encontrado aquella mañana ya le había cambiado. Aunque se marchara, aunque nunca volviera a este lugar, el pantano que creía conocer se había ido para siempre. Sin embargo, mientras buscaba el contacto no podía dejar de mirar lo que había en el agua. No podía evitar la sensación de que si se marchaba ahora sin comprender lo que había encontrado, lo lamentaría el resto de su vida. La criatura, a falta de una palabra mejor, pareció palpitar una vez, una ondulación moviéndose a través de su carne imposible. Y Willy Edwards, veterano cazador de la cuenca de Atchafalaya, tomó una decisión que le perseguiría. Se quedó para observar lo que ocurría a continuación. Los instintos de un cazador. Willy había aprendido a leer el pantano como algunas personas leen los libros. Cada ondulación de la superficie del agua contaba una historia, ya fuera un caimán moviéndose por debajo, un pez buscando insectos, o simplemente el viento perturbando la quietud. Cada sonido tenía un significado. Las salpicaduras de los distintos animales al entrar en el agua, las llamadas de alarma de los pájaros, señalando a sus depredadores, los sutiles cambios en el ruido de los insectos que indicaban cambios en el tiempo o la proximidad de un peligro. No eran cosas que hubiera estudiado académicamente. Eran conocimientos absorbidos durante miles de horas pasadas en el pantano. Instintos perfeccionados hasta que funcionaban por debajo del nivel del pensamiento consciente. Aquellos instintos le habían mantenido con vida en encuentros cercanos con enormes caimanes,
Le habían advertido de bancos inestables y sumideros ocultos, le habían guiado a través de la niebla y la oscuridad, cuando la visibilidad era inexistente. Willy confiaba en su instinto más de lo que confiaba en la mayoría de la gente, y su instinto nunca le había llevado por mal camino en el pantano hasta ahora, porque cada instinto que poseía le gritaba mensajes contradictorios. Una parte de él percibía el peligro, el reconocimiento primitivo de que algo iba muy mal y que debía huir inmediatamente. Pero otra parte igual de primitiva insistía en que lo que estaba viendo no era peligroso en el sentido convencional. La criatura no le amenazaba, no mostraba agresividad ni comportamiento depredador, simplemente estaba allí existiendo de una forma que violaba su concepción de lo que debería ser posible. Willy se obligó a observar metódicamente, a catalogar los detalles del mismo modo que lo haría al evaluar un caimán antes de intentar atraparlo. La cosa medía unos 15 pies de largo, aunque sus límites parecían extrañamente fluidos, como si los bordes de su forma no estuvieran relativamente fijos. La calidad pálida y translúcida de su carne le permitía ver estructuras internas que desafiaban cualquier marco biológico que comprendiera. Parecía haber múltiples cámaras u órganos, pero no estaban dispuestos según ningún patrón simétrico o lógico. Algunas secciones latían rítmicamente mientras que otras permanecían completamente inmóviles. Las extremidades, si es que podían llamarse así, eran 6, posiblemente 7, dependiendo de si ciertos apéndices eran estructuras separadas o extensiones del cuerpo principal. Terminaban en lo que parecían combinaciones de dedos zarcillos y algo que no se parecía a ninguna de las dos cosas, pero que cumplía alguna función que Willy no podía ni empezar a adivinar. Las articulaciones se doblaban de un modo que hacía que las suyas le dolieran por imposibilidad simpática. Lo que más le perturbaba era la sensación de que la criatura era consciente de él. No tenía ojos que pudiera identificar ni órganos sensoriales evidentes, pero Willy se sintió observado con una intensidad que le erizó el vello de la nuca. Había sido observado por caimanes innumerables veces, había aprendido a reconocer esa evaluación depredadora en su antigua mirada de reptil. Esto era diferente. Aquello se sentía como ser examinado por algo con una inteligencia muy superior a la astucia animal, algo que lo estaba estudiando con el mismo horror, fascinado que él pensaba al conocerlo. Willy probó de nuevo la cámara de su teléfono acercándose a la cosa, a pesar de que todo instinto de supervivencia le decía que mantuviera la distancia. La pantalla solo mostraba agua turbia y el extraño brillo iridiscente. Cambió al modo de video narrando lo que estaba viendo mientras la cámara no captaba nada. Hay algo en el agua de unos 5 metros de largo de color pálido, con una forma que no se parece a nada que haya visto antes. Está ahí flotando sin moverse mucho, pero puedo verlo respirar, o palpitar, o algo así. El agua que lo rodea tiene un extraño color arco iris. Su voz en la grabación sonaba más firme de lo que él sentía siguiendo el patrón familiar de la narración documental de años de ser filmado para Swamp People. La rutina de describir lo que veía ayudó a calmar el pánico que amenazaba con abrumar su mente racional. La niebla seguía espesándose, y Willy se dio cuenta con creciente inquietud de que los sonidos normales del pantano habían cesado por completo. Ningún pájaro llamaba, ningún insecto zumbaba, incluso el agua parecía haber detenido su constante y sutil movimiento, volviéndose antinaturalmente quieta, excepto en las inmediaciones de la criatura. El silencio era tan completo que resultaba opresivo como estar dentro de una habitación insonorizada en lugar de en medio de un ecosistema vivo. Willy ya había experimentado antes fenómenos extraños en el pantano, luces inexplicables que se movían entre los árboles por la noche, brújulas que giraban inútilmente y secciones de agua que permanecían inexplicablemente calientes o frías, independientemente de la estación del año. Los veteranos hablaban de que el bayú tenía su propio espíritu, su propia conciencia que en ocasiones se manifestaba de formas que desafiaban toda explicación racional. Willy siempre había escuchado esas historias con respetuoso escepticismo, archivándolas como supersticiones mezcladas con auténticos encuentros con fenómenos naturales poco comunes. Pero esto no era lo mismo que las historias de fantasmas y el folclore. Esto parecía tangiblemente real e imposiblemente irreal al mismo tiempo, una paradoja que su mente se esforzaba por conciliar.
Pensó en su abuelo, que había pasado 80 años en Atchafalaya y de vez en cuando había mencionado cosas que había visto y que no podía explicar, cambiando rápidamente de tema cuando se le pedían detalles. Willy siempre había supuesto que el anciano estaba adornando para causar efecto, o que había sido testigo de fenómenos naturales que carecía de los conocimientos científicos para identificar correctamente. Ahora, mirando a la cosa en el agua, Willy se preguntó si su abuelo se había encontrado con algo similar y había llevado ese conocimiento en silencio en lugar de arriesgarse a ser descartado como loco o senil. La criatura pulsó de nuevo más claramente esta vez, y el agua iridiscente a su alrededor onduló en círculos en expansión. Willy vio cómo las ondas llegaban a su barco y pasaban por debajo de él. En ese momento sintió algo, no físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, de una forma que no tenía vocabulario para describir. Era como una presencia que rozaba su conciencia vasta y totalmente ajena, que hacía contacto brevemente antes de retirarse. La sensación le dejó jadeando, con el corazón acelerado y sudando en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Lo que acababa de experimentar iba más allá de lo que había sentido nunca, incluso en sus encuentros más intensos con animales salvajes peligrosos. No era miedo a sufrir daños físicos. Se trataba de algo más profundo, el reconocimiento de que estaba en presencia de algo que funcionaba según unas reglas que él no entendía, que no podía entender, que tal vez fueran fundamentalmente incomprensibles para la percepción humana. Las manos de Willy se agarraron a los costados de su bote con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Tenía que marcharse y pasarse el resto de su vida preguntándose qué había abandonado. La parte práctica de su cerebro insistía en que marcharse era la única opción sensata. Tenía responsabilidades, una familia que dependía de él, trabajo que había que hacer, una vida que no incluía espacio para criaturas imposibles y crisis existenciales en medio del pantano. Pero la parte de Willy, que siempre se había sentido atraída por los misterios que había elegido cazar en las zonas más remotas y desafiantes específicamente porque albergaban incógnitas por descubrir esa parte, no podía soportar la idea de alejarse. Hizo algo que le pareció a la vez valiente y estúpido, se dirigió directamente a la cosa. «No sé lo que eres», dijo Willy. Su voz sonaba pequeña y absurda en el opresivo silencio. «No sé si puedes entenderme o si te importa, pero he estado trabajando en este pantano toda mi vida y nunca he visto nada como tú. No quiero hacerte daño y espero que tú no quieras hacerme daño a mí. Yo solo necesito entender lo que estoy viendo». La criatura no respondió de ninguna forma que Willy pudiera detectar. Continuó con su sutil pulsación, flotó en el agua extraña y siguió existiendo en su configuración imposible. Pero Willy sintió que algo cambiaba en la atmósfera, que disminuía el peso opresivo que le había estado presionando desde que había visto la cosa por primera vez. Esperó sin apenas respirar a que ocurriera algo. Los minutos se alargaron, marcados solo por el pulso rítmico de la criatura y los latidos del propio corazón de Willy retumbando en sus oídos. La niebla empezó a disiparse lentamente, la luz de la mañana penetró en los grises y delgados rayos vacilantes. Al mejorar la visibilidad, Willy pudo ver más de la zona circundante, y lo que vio le revolvió el estómago. La extraña cualidad iridiscente no se limitaba al agua que rodeaba a la criatura, sino que se extendía en todas direcciones, cubriendo al menos media hectárea de la superficie del pantano, y flotando en el agua afectada. Visibles ahora que la niebla se estaba disipando, había docenas de peces, todos muertos, todos mostrando la misma cualidad pálida y translúcida que la criatura más grande, como si cualquier fuerza o sustancia que hubiera creado la cosa también estuviera transformando todo lo que tocaba. La mente de Willy dio vueltas con implicaciones. ¿Era esto algún tipo de evento de contaminación? ¿Un derrame tóxico que había mutado o transformado la vida silvestre en esta área? Pero eso no explicaba por qué su cámara no podía capturar a la criatura. No explicaba la sensación de consciencia que había sentido cuando las ondas habían pasado bajo su barco. No abordaba el error fundamental de la anatomía de esa cosa que iba más allá de cualquier mutación o deformidad. Sonó su teléfono, sobresaltándolo tanto que casi lo dejó caer. El nombre de Sherry parpadeó en la pantalla. Él contestó con la voz ronca.
Estoy aquí. Willy, llevas ahí fuera más de una hora. Randy y Junior se están preparando para encontrarte. Dime que estás bien. Dime que vas a volver. ¿De verdad ha pasado una hora? Willy miró la hora en su teléfono y se dio cuenta de que ella tenía razón. El tiempo había pasado en lo que parecían minutos distorsionados por su intensa concentración en la criatura y la naturaleza surrealista de la experiencia. Estoy bien, dijo, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Voy a volver. Pero Sherry, cuando llegue tenemos que hablar. Habla de verdad. Porque lo que he visto aquí... Hizo una pausa mirando a la criatura por última vez. Ha cambiado todo lo que creía saber sobre este pantano. El efecto dominó. Willy volvió al muelle y se encontró a toda su familia esperándole, Sherry, sus hijos Randy y Junior e incluso su hija Teresa, que había venido en coche en cuanto Sherry la había llamado, preocupada por el extraño comportamiento de Willy al teléfono. La preocupación grabada en sus rostros hizo que Willy se sintiera culpable por causar tal alarma, pero también sintió una necesidad desesperada de compartir lo que había experimentado para tener testigos de su cordura, aunque solo fuera eso. «Parece que has visto un fantasma», dijo Randy, cuando Willy salió de la barca con las piernas inestables después de haber estado sentado inmóvil durante tanto tiempo. «Ojalá fuera un fantasma», respondió Willy. «Sé cómo tratar con fantasmas. Sé lo que se supone que son los fantasmas. Lo que vi ahí fuera». Sacudió la cabeza luchando por encontrar palabras. «No tengo un marco para ello. No tengo una forma de explicarlo que no me haga parecer una loca». Entraron y se reunieron en torno a la mesa de la cocina que había sido escenario de innumerables discusiones familiares a lo largo de los años. Sherry sirvió café, mientras Willy trataba de organizar sus pensamientos de encontrar una forma de transmitir la experiencia de la mañana que no invitara inmediatamente al rechazo o a la preocupación por su estado mental. Empezó por los hechos. El remoto lugar donde había estado comprobando las líneas, la extraña calidad del agua, la criatura que había encontrado flotando en ella. Describió su tamaño, su anatomía imposible, la forma en que su cámara se negaba a captarlo. Mencionó los peces muertos, el silencio opresivo, la sensación de ser observado por algo inteligente y totalmente ajeno. Randy y Junior intercambiaron miradas que Willy no pudo interpretar razonablemente. Escepticismo. Preocupación. Junior habló primero. «Papá, ¿estás seguro de que no estabas viendo cosas? Quizás la niebla está jugando malas pasadas haciendo que algo ordinario parezca raro». «Lo consideré», dijo Willy. «Pasé los primeros 20 minutos tratando de convencerme de que estaba malinterpretando lo que estaba viendo. Pero Junior, he estado en ese pantano con todo tipo de clima, con todo tipo de luz. Conozco la diferencia entre distorsión por niebla y ver algo de verdad. Esto era real. Estaba ahí. Pero tu teléfono no pudo fotografiarlo», señaló Teresa con suavidad. «Eso no tiene sentido, papá. Si estaba físicamente allí, la cámara debería haber captado algo, aunque la imagen fuera poco nítida». Willy había luchado con esta pregunta exacta durante su hora observando a la criatura. «Sé cómo suena, créeme, lo sé. Pero te digo lo que pasó. O mi teléfono funcionó mal de una forma especialmente conveniente, o esa cosa existe de una forma que los sensores digitales no pueden detectar. No tengo una explicación mejor». Sherry había permanecido callada durante este intercambio, observando a su marido con el conocimiento íntimo de alguien que llevaba casada con él más de 30 años. «Willy no es un hombre dado a los vuelos de fantasía», dijo en voz baja. «Si dice que vio algo, es que vio algo. La cuestión es qué hacemos al respecto». «Deberíamos volver», dijo Randy con decisión. «Todos nosotros. Revisa la zona, documenta lo que haya. Mira si la criatura de papá sigue por aquí. Si es real, encontraremos pruebas. Si ha desaparecido, o si hay una explicación racional, también la encontraremos». Willy sintió una oleada de gratitud por el enfoque práctico de su hijo, aunque la idea de volver a aquel canal envuelto en niebla le hizo sentir un nudo en el estómago. «Puede que la cosa ya no esté allí», advirtió, «y aunque lo fuera, no sé a qué nos enfrentaríamos». Sentí presencia de ella. Inteligencia. No estoy seguro de que debamos hurgar en algo así, sin entender lo que es o de lo que podría ser capaz. «Ahora hablas como si fuera peligroso», dijo Junior, su voz adquiriendo un tono de frustración. «Primero dices que no era amenazante, ahora te preocupa de lo que es capaz.
Papá, lo que dices no tiene mucho sentido. La crítica escocía porque Willy sabía que era justa. Su propio relato era contradictorio, lleno de salvedades e incertidumbres que hacían que pareciera que se estaba inventando las cosas sobre la marcha. Pero ¿cómo transmitir una experiencia que fundamentalmente desafía toda explicación coherente? ¿Cómo describir el encuentro con algo que existe fuera de los límites de la realidad normal sin que suene como si hubieras perdido el control de esa realidad? Sé que no tiene sentido, admitió Willy con la voz áspera por la frustración. Estoy intentando describir algo para lo que no tengo palabras. La criatura no era agresiva, pero eso no significa que no fuera peligrosa. Un huracán tampoco es agresivo. Es solo una fuerza de la naturaleza, pero aún así no querrás que te pille uno. Esta cosa se sentía así. No malvada ni hostil, sino poderosa y completamente indiferente a si yo vivía o moría. Algo que opera en una escala tan diferente a la nuestra que nuestro bienestar probablemente ni siquiera lo registra. Teresa se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. Papá, dijiste que sentías como si fuera consciente de ti. ¿Puedes describirlo mejor? ¿Qué te hizo pensar que tenía inteligencia? Willy cerró los ojos intentando recuperar la sensación que había experimentado cuando las ondas habían pasado bajo su barco. Fue como cuando sientes que alguien te está observando, aunque no lo veas, como cuando percibes la atención que te dirigen. Fue así, pero multiplicado por 1000. Y cuando esas ondas golpearon el barco, fue como si algo tocara directamente mi mente solo durante un segundo. Sentí esa inmensidad, esa sensación de algo mucho más grande, antiguo y extraño que todo lo que había visto hasta entonces. Luego se retiró como si hubiera terminado el examen que estaba llevando a cabo. La cocina se quedó en silencio. Willy pudo ver cómo su familia procesaba esto, intentando reconciliar al hombre que conocían, práctico con los pies en la tierra, experimentado en las realidades de la vida en el pantano, con la historia que estaba contando y que sonaba como sacada de una película de ciencia ficción. Randy rompió el silencio. Vale, digamos que todo lo que describes es exactamente lo que pasó. ¿Qué crees que era esa cosa? ¿De dónde venía? No tengo ni idea, dijo Willy con sinceridad. Una parte de mí se pregunta si siempre ha estado ahí, o si siempre ha habido cosas así, y simplemente no las vemos la mayor parte del tiempo. Quizá haya aspectos del pantano de la naturaleza en general que existan justo fuera de nuestra percepción normal. O quizá sea algo nuevo, una mutación de la contaminación, o algo que vino de otra parte y acabó en nuestras aguas. ¿Quieres decir como un extraterrestre? La voz de Junior llevaba aparente escepticismo. Papá, vamos. Estás diciendo que encontraste un extraterrestre en la cuenca Atchafalaya. Estoy diciendo que no sé lo que encontré. La voz de Willy se elevó por la frustración de ser incapaz de dar las respuestas claras que su familia quería. Digo que no se parecía a nada de lo que yo había experimentado, a nada que debiera existir según todo lo que sé sobre biología y naturaleza. Si eso lo convierte en un alienígena, en una mutación o en algo totalmente distinto, no puedo decírselo. Todo lo que puedo decirte es lo que vi y sentí. Sherry le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Nadie te está atacando, Willy. Willy respiró hondo y se obligó a tranquilizarse. Lo sé, lo siento. Es que llevo horas con esto y aún no le encuentro sentido. Y lo peor es que no sé si debería denunciarlo. ¿A quién iba a informar? A Vida Silvestre y Pesca pensarían que me he vuelto loco. A la Guardia Costera mismo problema. E incluso si alguien me tomara en serio, ¿qué pasaría entonces? Pondrían la zona en cuarentena. Enviarían a científicos que no pueden fotografiar la cosa más de lo que yo podría. Descartarían todo el asunto como gas de los pantanos o histeria colectiva. No había masas, señaló Randy. Solo tú. Un testigo de algo imposible. Eso va a ser difícil de vender, hables con quien hables. La observación puso de relieve el aislamiento de Willy. Era el único testigo de un suceso que había sacudido su comprensión de la realidad y no tenía pruebas físicas que respaldaran su relato. Aunque su familia le creyera y él pudiera ver la duda luchando con la lealtad en sus expresiones, convencer a cualquier otra persona sería casi imposible. Teresa había sacado su teléfono y estaba tecleando algo. Hay organizaciones que investigan fenómenos inexplicables, dijo.
grupos de criptozoología, investigadores de lo paranormal, ese tipo de cosas. Tal vez podríamos ponernos en contacto con ellos a ver si alguien más ha informado de encuentros similares. Willy sintió un destello de resistencia al ser asociado con investigadores paranormales y criptozoología, campos que siempre había descartado como pseudociencia y búsqueda de atención. Pero, ¿qué otra opción tenía? La ciencia dominante descartaría su relato sin investigarlo. Los investigadores especializados en lo inexplicable podrían estar dispuestos a escuchar con la mente abierta. «Déjame volver primero», dijo Willy. «Solo. Tengo que ver si la cosa sigue ahí, si la zona sigue mostrando los mismos signos. Si todo ha desaparecido, si todo ha vuelto a la normalidad, entonces quizás sí aluciné todo. Quizá haya una explicación médica, monóxido de carbono del motor del barco o algún tipo de evento neurológico. Pero si sigue ahí, si puedo documentar algo, entonces sabremos que no estoy loco. No vas a volver solo», dijo Randy con firmeza. «Si esa cosa es peligrosa o si algo va mal en esa sección del pantano, necesitas refuerzos. Iré contigo». Willy quería negarse, quería proteger a su hijo de lo que pudiera encontrarse en aquel canal envuelto en niebla. Pero también sentía una necesidad desesperada de validación, de que otro par de ojos le confirmaran que lo que había visto era real. Mañana por la mañana estuvo de acuerdo. Temprano, antes de que el sol esté completamente arriba. Ahí es cuando lo encontré. El resto del día transcurrió en un extraño limbo. Willy trató de centrarse en las tareas cotidianas, el mantenimiento del equipo, el papeleo y la devolución de llamadas de personas interesadas en reservar cacerías, pero su mente volvía una y otra vez a la criatura, a la sensación de que una vasta inteligencia le examinaba a los peces muertos que flotaban en el agua iridiscente. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella forma pálida e imposible palpitando en la luz gris de la mañana. Aquella noche dormir fue imposible. Willy permaneció despierto, escuchando la respiración de Sherry a su lado, mirando al techo y debatiéndose con preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué había encontrado? ¿Por qué se le había aparecido? ¿Qué significaba para su comprensión del mundo del pantano que creía conocer tan íntimamente? Y quizá lo más preocupante, ¿y si volvía mañana y no encontraba nada? ¿Y si la criatura había desaparecido, el agua era normal? Todas las pruebas se desvanecían como si nunca hubiera existido. ¿Sería eso mejor o peor que volver a encontrarla? Willy no lo sabía. Solo sabía que algo fundamental había cambiado en él durante esa hora de observación, que el encuentro le había cambiado de un modo que apenas empezaba a comprender. El pantano había sido su santuario, su lugar de trabajo, su segundo hogar durante toda su vida. Ahora lo sentía como un territorio extraño que escondía secretos a los que había estado ciego, misterios que siempre habían existido más allá de su percepción. Mañana le traería respuestas o más preguntas, o la confirmación de que había perdido el control de la realidad. Willy no estaba seguro de qué resultado le asustaba más. En busca de explicaciones. Willy y Randy botaron el barco antes del amanecer, armados con varias cámaras y equipos para analizar el agua. Estaban decididos a documentar lo que fuera que Willy se había encontrado en el pantano. Tras 40 minutos navegando por canales envueltos en niebla, llegaron al lugar donde Willy había visto a la criatura pálida, flotando en agua iridiscente, rodeada de peces muertos. El agua estaba normal, ni brillo, ni contaminación, ni criatura. Willy se sintió aplastado y aliviado al mismo tiempo. Randy comprobó metódicamente el agua, los niveles de pH, la temperatura, todo normal. Buscaron durante 2 horas sin encontrar nada inusual. Ni peces muertos, ni residuos, ni pruebas del encuentro de Willy de menos de 24 horas antes. «No estoy loco», insistió Willy. «Estaba aquí». Randy creía que su padre había visto algo, pero sugirió un evento de contaminación temporal que se disipó. Willy sabía que eso no explicaba la criatura en sí, ni por qué su cámara no pudo captarla. A lo largo de 3 días, entrevistaron a los residentes más antiguos del bayú, cazadores y pescadores, que llevaban toda una vida en el Achafalaya. Tras las reticencias iniciales, cerca de la mitad, compartieron en voz baja sus propios encuentros inexplicables. Auguste Broussard, 83, describió luces bajo el agua en las 1960s que recorrían su barca durante millas.
Marie Thibodeau habló de zonas pantanosas donde el tiempo se movía de forma diferente, donde los minutos parecían horas. James Hebert recordó que la tripulación de una plataforma petrolífera fue testigo de algo enorme e inteligente moviéndose por el agua, un incidente que la empresa suprimió. Todas las historias validaban la experiencia de Willy, pero no aportaban respuestas concretas, solo testimonios de la persistente extrañeza del pantano. Willy también consultó a científicos. La doctora Elena Vázquez, criptozoóloga de Tulane, escuchó sin juzgar y sugirió especies aisladas que evolucionaban en entornos extremos. Pero Willy sabía que no se trataba solo de un animal inusual, sino de algo que su cámara no podía captar, algo que alteraba su entorno por el mero hecho de existir. Sin pruebas físicas, muestras de tejidos, agua contaminada, fotografías, el doctor Vázquez no pudo seguir investigando. El hecho de que Willy no recogiera muestras mientras se producía el fenómeno le obsesionó. Volvió al lugar repetidamente en diferentes momentos y condiciones, pero el canal seguía obstinadamente normal. Willy se obsesionó y pasó noches en vela investigando fenómenos paranormales, descubrimientos inexplicables, dimensiones paralelas y física cuántica. Una noche a las 2 de la madrugada, Sherry lo encontró frente al ordenador exhausto y con los ojos hundidos. «Te estás poniendo enfermo», le dijo. «Obsesionarte no te dará respuestas. ¿Cómo volver a la vida normal sabiendo que todo lo que creemos saber está incompleto?», preguntó Willy desesperado. Sherry ofreció una perspectiva diferente. Quizá encontrarse con algo inexplicable no es una invitación a resolverlo. Tal vez sea un recordatorio de que aún hay maravillas y extrañezas en el mundo, de que no lo sabemos todo. Sus palabras resonaron. El encuentro no trataba de dominio, sino de humildad, sobre reconocer los límites de la comprensión humana. «No sé cómo vivir sin saber», admitió Willy. «Se aprende», dijo Sherry, «un día a la vez. Aceptas que esto sucedió, que te cambió y que quizá nunca entiendas por qué. Entonces, sigues viviendo porque el misterio no borra todo lo demás que importa». No era la respuesta que Willy quería, pero quizá era la respuesta que necesitaba. El bayú se lo había dado todo a Willy. Su medio de vida, su identidad, su propósito. Ahora le había dado una cosa más: humildad ante lo incognoscible. Había cambiado irrevocablemente, pero quizá el cambio era lo que había necesitado desde el principio. Algunos misterios siguen siendo misterios. Willy Edwards había aprendido a vivir con eso. El encuentro de Willy lo transformó de un hombre que conquistaba el pantano a uno que respetaba sus misterios. Nunca encontró respuestas, nunca probó lo que había visto, pero ganó algo más valioso: la sabiduría para aceptar la incertidumbre y la humildad para reconocer que algunas experiencias trascienden la comprensión, dejándonos cambiados para siempre por lo que no podemos explicar.